Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Bueno, empezamos con esta historia de 25 años de vida en lo civil, en lo político, en lo social, en todos los aspectos de la vida colombiana del M-19. Quienes conocían o conocimos de cerca ese movimiento, sabíamos que en el fondo, como todas las organizaciones insurgentes, el himno del M-19 lo había decidido casi que desde su fundación el comandante inicial del M-19, Jaime Bateman, y había dicho que nada más parecido a lo que tenía que ser un himno, que la ley del embudo, el famoso vallenato que dice lo ancho pa' ellos, lo angosto pa' uno. Darío Villamizar, buenos días, ¿cómo le va? Antonio, buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes. Bruno, ¿qué tal? Ana María, qué gustazo. Bueno, ya vamos a hablar con usted. Muchas gracias. Para ponernos en situación, pues además de la ley del embudo en nuestra cortinilla, fíjense ustedes que recuperando un poco la memoria, como hay que hacer y como que habrá que hacer en todos los procesos de paz, pues el M-19, además de la ley del embudo, sí tenía un himno oficial, y era este. De saber a dónde va, encendió los sentimientos de amor por la libertad y aferrados a una espada, conquistando nuestros sueños de sembrar los horizontes de paz y dignidad, de sembrar de paz y dignidad. Comandante Pablo, el valor te hace vivir en los surcos de la tierra que sembraste con la lucha, por la paz a luchar y a vencer. Esta lucha crecerá. Los hombres que hicieron posible que estas armas acogidas por Colombia, por la paz, armas. Bueno, ya acompañamos esta música del himno del M-19 con imágenes un poco de todo, ¿no es cierto? Inclusive pues de la desmovilización misma, de la dejación de armas, que queda sellada cuando Carlos Pizarro pone su pistola envuelta en una bandera de Colombia sobre la mesa, allá en Santo Domingo, Cauca. Darío, ¿usted creería que algo similar podría estar gestándose en la Colombia contemporánea? Bueno, yo creo que el proceso de paz que adelantó el M-19 y que adelantaron otras guerrillas en los años 90 en Colombia es único, es muy particular. Fueron guerrillas que tomaron la decisión y dieron un paso a la política, ¿no? Posterior a este proceso, estos acuerdos de paz, se presenta la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Y de manera que ese es un proceso bastante particular, no podríamos decir que es el único que se ha presentado en América Latina, pero creo que en este momento hay algunas semejanzas, pero también hay grandes diferencias. El M-19 fue una organización que estuvo sintonizado con el tema de la paz mucho tiempo. Desde un principio casi. Desde sus inicios prácticamente, en 1980 el comandante Jaime Bateman hace una propuesta de paz, una primera propuesta de paz desde una guerrilla a un gobierno, y creo que eso es una situación bastante, yo diría que sui generis, porque se presenta en un momento en que el M-19 estaba en una posición de fuerza. Tenía tomada la Embajada de la República Dominicana. Claro. Y en América Latina había vientos de revolución, ¿no? Los sandinistas acababan de ganar
un año atrás. Los salvadoreños estaban ya en la ofensiva sobre San Salvador, de manera que esto le da unas condiciones muy particulares a ese momento político que vivió el país. Lo que hoy estamos viviendo también es una guerrilla a puertas de transformarse en un partido o movimiento político, cosa que es bastante saludable y refrescante para la democracia colombiana. De manera que eso sería como la gran semejanza, eso sería la gran similitud, proceso complejo de negociación, el del M-19 también lo fue. Sí. Ya les repito, estamos hablando de 1980 cuando se hace la primera propuesta. Es más, la primera propuesta de paz del M-19 fue un poco antes, les tengo que contar. Cuando el M-19, un año atrás, en 1979, el 1 de enero, anuncia que ha sacado del Cantón Norte más de 5.000 armas, en ese comunicado le hace una propuesta de paz al presidente Julio César Turbay, ¿no? Y ese es el primer antecedente de una propuesta de paz en el país. Darío Villamizar, es curioso ver cómo, en cuanto a las diferencias, el M-19 a lo largo de sus muchos años de lucha plantea como objetivo final no tan claramente ni la revolución marxista ni la construcción del socialismo, sino la existencia de una democracia en Colombia, y democracia y paz totalmente ligados. Visto hoy lo que está ocurriendo, Darío, en que las guerrillas en trance de proceso de paz van necesariamente hacia una serie de reformas, pero jamás hacia los condicionamientos de la revolución. Tanto tiempo, de 25 años que se desmoviliza el M, y hoy por hoy las FARC andan más o menos en lo mismo, ¿no? Es decir, paz y democracia y reformas, claro. Sí, yo creo que en el caso del M-19 fue también un proceso llegar a la convicción de que la lucha era por la democracia y por la paz. Eso no fue de la noche a la mañana. Inicialmente el M-19 se plantea como una guerrilla nacionalista, por supuesto que bolivariana, sí, bolivariana, etcétera, etcétera, pero también había unas consideraciones referidas a la toma del poder. Acuérdate que la consigna en ese momento era con el pueblo, con las armas al poder. En un momento le metieron a María Eugenia, pero eso no duró mucho. En un momento determinado, inicialmente estaba con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. Sí. Y posteriormente, a partir del año de 1978, en medio de todo lo que suscitó el gobierno de Turbay en sus primeros meses, estatuto de seguridad, etcétera, etcétera, el M-19 claramente decide que su lucha es por la democracia y empieza a plantearse, a discutir internamente los temas referidos a la paz. Y le repito, en el 79 se presenta esa propuesta inicial en medio también de una actividad, digamos, positiva para el M-19, como fue las armas del Cantón Norte. Claro que sí, y en un tránsito curioso, por lo menos, que hace el M-19, también previsible, de no solamente consolidar la lucha urbana, en los casos que menciona claramente Darío, como la toma de la Embajada Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, una serie de operaciones anteriores, sino empezar a desplegar la construcción de frentes rurales. Se termina pues construyendo el Frente Sur en el Caquetá y etcétera. Pero bueno, Darío, compañeros, le propongo que, para que nos pongamos un poco en el contexto histórico, así a mano alzada, sin la profundidad académica que uno quisiera, pero es que estamos en lo que estamos, veamos cómo fue un poco el proceso del movimiento 19 de abril, desde esas primeras dinámicas en que surge el movimiento tras el robo de las elecciones a Rojas Pinilla, una cierta alianza con la NAPO, las influencias de sectores como la NAPO socialista, que llegan y se imbrican con otros jóvenes en ese momento procedentes de las FARC, críticos de las FARC, desencantados del estalinismo, y se va construyendo pues en la dinámica del 73 en adelante lo que fuera quizás la guerrilla más sonada y con más connotaciones políticas reales en la vida colombiana, como fue el M-19. Luisa Murcia, Lulula Punk, preparó esto. La democracia era dirigida hacia los años 70 por el Frente Nacional, una alternativa liberal conservadora antidemocrática instalada desde 1958 como final de la violencia bipartidista de la época. Muy pronto, en los años 60, fueron surgiendo grupos insurgentes como las FARC, el ELN y el EPL, en oposición armada frente a las dinámicas del sistema. El
El fraude electoral del 9 de abril de 1970, que puso en el poder a Misael Pastrana Borrero y que venció al general Rojas Pinilla, contribuyó decididamente en la fundación del M-19, integrado por jóvenes provenientes de distintas corrientes que se sumaron a tendencias marxistas y guevaristas en el ideal bolivariano. Su primer comandante fue el samario Jaime Bate Mancayón. Fue el grupo que se denominaba comuneros, que era gente que habían expulsado de las FARC o se habían ido de las FARC porque se habían aburrido de una organización que tenía mucho de dogma comunista, que era una organización muy campesina, que pensaba hacer una guerra de resistencia muy larga, mientras que digamos, estos eran muchachos jóvenes que querían abreviar los tiempos de la guerra. Nuestro primer núcleo fundador venía de todas las tendencias de la izquierda en Colombia. Surgimos como un elemento de unidad. Y no solamente unidad hacia el movimiento popular, sino también unidad hacia el movimiento guerrillero. Y obviamente una unidad que cada día es más fraternal y más férrea. Nos cambiamos de nombre para ocultar la identidad familiar y real y cuidarnos de la inseguridad que generaba en ese tiempo nuestro adversario, que era el Estado, el establecimiento, el ejército, el DAR, la policía. 17 de enero de 1974, el M-19 roba la espada de Bolívar. Bolívar dijo que esa espada no descansaría hasta no ver justicia en la patria. Nosotros hemos dicho, cuando hace 12 años retomamos la espada de Bolívar, iniciamos nuestra vida política y militar, dimos la espada de Bolívar, pasa a las manos del pueblo y no descansará hasta no haber justicia en Colombia. Tres numerosas acciones más propagandísticas que definitivamente violentas. Entre el 30 de diciembre de 1978 al 1 de enero de 1979, el movimiento M-19 alquila una vivienda frente al Cantón Norte y en sus cimientos comienza la creación de un túnel de 40 metros de largo por el que sacaron 4.776 fusiles que le pertenecían al Ejército Nacional, al cual el presidente Julio César Turbay dio plazo de 15 días para recuperarlos. Fueron capturados en la arremetida del Estado 166 integrantes del M-19 que fueron expuestos durante 2 años ante un consejo verbal de guerra en la cárcel La Picota. La tortura ya estaba instalada en el país. El 27 de febrero de 1980, el M-19 se toma la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Fue una manera de decir, mire, aquí hay una guerra de orden político, aquí hay presos políticos y es necesario que el mundo y el país lo sepan, y creo que eso se logró, y se logró con bastante crédito por parte de todo el país. Porque son los mismos, con las mismas, han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Bateman muere en accidente aéreo en Panamá, hecho que lleva a Iván Marino Ospina a la dirección. Muerto Ospina en un combate en Cali, asume la comandancia Álvaro Fayad Delgado. En noviembre de 1985, el M-19 irrumpe en las instalaciones del Palacio de Justicia. Los comandantes de 3 de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Se hizo para denunciar, para demandar que el gobierno, que en ese momento había roto las conversaciones con el M-19, replanteara de nuevo ese proceso de paz que se estaba desarrollando. Increíble, el M-19 no se siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Yo pienso que los colombianos están saliendo del traumatismo del Palacio en este proceso de paz. Eso es como un epílogo del Palacio de Justicia. Pero todas las verdades del Palacio de Justicia empezarán a cobrar vida más adelante. Fue un error monumental, fue un error grave. Por supuesto, el Estado igualmente cometió un error aún más grave, que fue tratar de recuperar el Palacio pues, a punta de sangre y fuego, pero desde luego, como decía luego Pizarro, fue un acontecimiento donde perdimos todos. Torturas y barbaries fue lo suscitado y vivido en este tiempo de violencia y conflicto entre el gobierno y el movimiento M-19. Yo lo vi, lo sufrí, lo enfrenté y lo confronté. Y en el momento más terrible de la tortura, no es ni la ideología, ni es la política, ni es la guerra, ni es lo que llamaría uno el compromiso de la lucha, la que lo lleva a uno a vencer.
sino que es el amor. ¿El amor a quién? A su gente, a su pueblo, a sus compañeros, a ese Bateman. 13 de marzo de 1986, Álvaro Fallat, comandante del M-19, es asesinado por el gobierno. Todo en medio de un operativo en Bogotá, y Carlos Pizarro llega a la comandancia, el cual finalmente firma la paz como un epílogo de los diálogos con el gobierno de Virgilio Barco. Entendimos desde siempre que la guerra no era el mejor camino y nos sentimos obligados a transcurrirla, pero siempre muy conscientes de salir de ella. Para el M-19 nunca fue un problema hablar de dejar las armas. Este es el primer ejemplo de un proceso en el cual se ha alcanzado el suficiente consenso para aclimatar la paz entre el Estado y una organización rebelde en actividad. Sin duda, esto tiene un significado especial para Colombia y también para todas aquellas naciones que luchan por encontrar una vía hacia la reconciliación nacional. Si me dejara hablar el señor delegado. Siga, doctor Ramírez. Yepes Parra, Miguel Antonio. Creo que estamos en una feria muy complicada. La constituyente, digamos, dos cosas. En primer lugar, la reconciliación entre el M-19 y Álvaro Gómez Hurtado. Una cosa importantísima, porque Álvaro Gómez había sido secuestrado por el M-19. Y 2 años después fue un acuerdo entre él y yo, lo que le dio forma a la presidencia colegiada y lo que generó una asamblea constituyente de consenso. Y segundo, la nueva constitución, una constitución que fue muy avanzada en muchos aspectos: carta social de derechos, Estado social de derecho, derechos para los indígenas, derechos para las minorías, reconocimiento de que este país era mucho más complejo, aceptación de que hay no solamente católicos, sino también cristianos y otras religiones. Y si en ella se dan cita cantidad de afectos fuertes. Fuimos los precursores de una paz necesaria y una paz que hoy está con posibilidad de volverse ya mucho más general, pero en ese momento nadie apostaba un centavo a esa paz en el resto del movimiento guerrillero. Y dijimos, aunque sea solos, este es el camino, vamos por él. Bueno, un poco largo este informe, pero había que poner en contexto tantos años. Ana, por favor. Mire, Navarro cierra ese informe diciendo: en ese momento nadie daba un centavo por la paz, y es muy fácil entender por qué. Estamos en pleno Estatuto de Seguridad de Turbay, en el primer momento en que el M-19 piensa y propone acciones de paz al Estado colombiano. ¿Cómo se les pasa por la cabeza en el marco del Estatuto de Seguridad, que fue una de las políticas estatales más terroristas, incluso frente a la población colombiana y particularmente frente al M-19 y los grupos alzados en armas, incluso frente a los grupos de izquierda? Y al M-19, ¿cómo se le ocurre pensar en paz con ese gobierno? La convicción era absoluta y total. La convicción era total, y recordemos que el Estatuto de Seguridad produjo una gran cantidad de detenidos, de torturados, de perseguidos, de exiliados y de muertos también. Sin orden judicial, además. Sin orden judicial. Había una situación de violaciones a los derechos humanos bastante grave en el país, que era evidente no solamente nacional, sino internacionalmente. Entonces, el tema de la defensa de los derechos humanos se coloca en el centro de la política en ese momento. El tema de la democracia se coloca en el centro de la política. De manera que ese es, digamos, en parte la gran audacia de Jaime Bateman, teniendo unas posibilidades de crecimiento y desarrollo político-militar de la organización, ¿no?, en un contexto nacional e internacional favorable. Decir, no, un momento, aquí lo revolucionario en este momento no es plantearnos profundizar la guerra, sino plantearnos la búsqueda de la paz. Yo creo que ese es el paso más grande que pudo haber dado un dirigente guerrillero en este país. Mire, justamente es complicado tratar de entender lo que pudo vivir una guerrilla que había decidido tomar las armas y, sin embargo, sus actos de guerra, sus actos militares no eran los mismos que ocurrían con las FARC en la zona donde ellos estaban instalados, con el EPL, con el ELN. Era una guerrilla un poco más audaz y más liviana en sus actos de guerra.
Sí, o sea, bueno, se dio lo de José Raquel Mercado y todas estas cosas, ¿cierto? Pero la toma del Palacio de Justicia no implicaba, pues, tomarse el poder, no, era un gesto para procurar la paz. ¿Estoy en lo cierto? Es decir, yo quisiera que usted nos definiera la característica del M en ese aspecto, o sea, cuál era su concepción de la guerra de la cual se salieron tan rápido, ¿cierto? Y se volvieron sembradores de paz. Sí, yo creo que este tema que has planteado del Palacio hay que entenderlo también adicionalmente, y ya lo decía uno de los entrevistados en este contexto que acaban de presentar, que ese fue un hecho triste y doloroso para todos. Era un contexto bastante complejo, un contexto donde se buscaba por parte de algunos la profundización de la guerra. No era lo que quería el M-19 en ese momento, ¿no? Se estaba planteando un juicio a lo que había sido el acuerdo de paz de 1984. Recuerden ustedes que en ese año las FARC firman un primer acuerdo en marzo del 84 y el M-19 en agosto, junto con el EPL y un grupo que se llamaba Autodefensa Obrera, firmaron también un acuerdo de cese al fuego, tregua y diálogo nacional. Es decir, ese era el contexto. Ese acuerdo por parte del M-19 y del EPL fue desde el primer momento prácticamente, fue roto con ataques reiterados a los campamentos tanto del M-19 como del EPL. Es decir, había un contexto donde se buscaba la profundización de la guerra, ¿no? Y en últimas, lo que buscaban, a partir de los documentos históricos, porque yo estaba realmente muy pequeña, era hacer un juicio en Colombia por el incumplimiento de esos acuerdos. Eso era lo que se buscaba con la toma del Palacio, ¿no? Sí, se buscaba que se presentaran las actas de la Comisión de Paz, las actas de la Comisión de Verificación también. Es decir, una serie de elementos que podrían desentrabar ese momento, esa firma, ese acuerdo que se había producido un año antes y donde se podría demostrar efectivamente quiénes fueron los que rompieron esa tregua. Entonces, en últimas, esa toma lo que buscaba más que una acción militar era una acción política de reafirmar la intención de paz, más que lo que pasó, que fue un gravísimo encuentro militar que desembocó en las peores atrocidades, ¿no? Sí, por supuesto. El M-19 en todo su accionar desde 1974 buscó que las acciones fueran acciones políticas, es decir, no hubo acciones militares per se, ¿no? Todo tenía un contenido y un trasfondo político. Fuertemente. Mire, si uno pudiera, retrotrayendo los 25 años, si se pudiera construir digamos que una metáfora, Darío, o quizás una parábola también, para el hoy de este proceso que estamos viviendo, ¿cuál sería esa parábola y esa metáfora de esa cosa de alguna manera hoy con unos contenidos profundamente románticos, en la medida en que el tiempo pasa y cada vez las cosas se vuelven más románticas? Me imagino que en el caso suyo como exmiembro del M-19 también, ¿cómo ve usted eso? La parte, qué sé yo, positiva y esperanzadora en el hoy de lo que pasó con el M, y lo que pasó no solamente en las movilizaciones sino en 25 años. Ahí tenemos Constituyente, Navarro protagonizando, Petro alcalde, todos de alguna manera en la palestra pública. Claro, dos momentos, ¿no? Los 16 años de la vida del M-19 como organización político-militar y los 25 años que han transcurrido desde el 9 de marzo de 1990. En primer momento yo creo que fue una experiencia de vida bastante importante, formadora. Fue una época donde logramos una sintonía fundamental con la población colombiana, ¿no? La aceptación que tenía este grupo por parte de los colombianos, en fin, yo creo que eso es una gran enseñanza, ¿no? Y de estos 25 años yo creo que la gran enseñanza es que la paz sí es posible, ¿no? Es decir, aquí estamos y nos hemos mantenido 25 años pese a cantidades de situaciones complejas, como por ejemplo la muerte de Carlos Pizarro en abril, a los pocos días, pocas semanas de haber puesto la pistola, como tú estabas señalando, mes y medio. Lo dejaron vivir, ¿no? De manera que yo creo que esas son como los grandes cosas que hay. La paz es posible, 25 años transcurridos, aquí estamos. Darío, quisiera preguntarle a usted, como pretendo preguntárselo a todos los entrevistados que vienen ahora, desde el punto de vista personal de lo suyo, ¿cómo lo tomó la paz y cómo le transformó la vida la dejación de armas?
Bueno, yo continué después de 9 de marzo. Usted estaba muy dedicado al Frente Internacional durante un buen tiempo. Yo estaba muy dedicado al tema internacional, Sí. precisamente para ese proceso de llegar a los acuerdos. Hicimos una gestión internacional con presidentes de América Latina. Es decir, esto fue muy bien recibido porque era un primer proceso que se daba en el continente, ¿no? Reuniones con presidentes de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, donde veían con muchísima atención, con mucha apoyo a este proceso que se estaba dando en Colombia. Sí. Y bueno, yo estuve vinculado de ahí hacia adelante en actividades políticas del partido que se conformó, la Alianza Democrática M19, y después estuve muy dedicado al tema de volver a recoger la historia del M19. ¿Cuántos libros ha escrito? Bueno, se publicó un libro relacionado con la historia del M19 que se llama Aquel 19 será. Aquel 19, que es un excelente libro que se los quiero recomendar. Y el libro, digamos, importantísimo, que es Jaime Bateman, Biografía de un Revolucionario, la biografía que ahora para la Feria del Libro, permítame la cuña, sale su tercera edición. Es decir, usted hacía, desde entonces, usted hacía parte de ese sector, y ahí va también un poco la conversa, ¿no? De que era muy concreto en el M19, que era que había un sector intelectual, no solamente desde el punto de vista de la intelectualización de la política, sino que había gente que era capaz de manejar de una manera universal y ecuménica temas. ¿Qué tan importante fue la desectarización, justamente en ese sentido, de que hubiera gentes que pensaban diversamente con el propósito de fondo en común? O sea, ¿qué tan diverso era el M? En últimas. Sí, bastante, la diversidad era mucha, o sea, por ejemplo, una persona como usted o un señor como Argaido Artunduaga, que no pudo venir hoy, había unas diferencias de concepción de la vida, del humor, de todo, pero bueno, bien bacán también. Sí. La participación de la mujer a propósito del 8 de marzo era fundamental en el M19, es decir, no era carreta. Ni adyacente, ni por llenar un espacio. Ni por llenar un cupo, un cargo en la Dirección Nacional o en el Comando Superior. Y en el combate también, de alguna manera. Y en el combate, por supuesto, hubo muchísimas compañeras, no sé, Anita, muchas compañeras que... Gloria Amanda, pues, Gloria Amanda Rincón, etcétera, Anita, etcétera. que murió asesinada con Boris, con el comandante Boris, por ahí en el Tolima. Por allá en Antioquia. En Antioquia fue, perdón. Sí. Creo que eso era fundamental, la presencia de indígenas en algún determinado momento, ¿no? La presencia de afrodescendientes, intelectuales, amas de casa, en fin, había una diversidad que le permitía a eso entender mucho más el país, ¿no? Le permitía una visión mayor de lo que estaba pasando en Colombia y le permitía una comunicación mayor con los colombianos, ¿no? Se podía acceder más fácilmente con el mismo lenguaje de muchísimos sectores. Eso es complicado, por ejemplo, quizás no para el ELN, pero para las FARC, poder llegar a esa instancia en la cual hay gente que le pueda hablar al campesino, desde luego, pero que le pueda hablar al desempleado, a la clase media. Eso no va a ser tan fácil en este proceso, ¿no? Y a la clase alta también. O ya a la clase alta. Venga, una pregunta. Desde su experiencia en el M19, en la intelectualidad, que además también tiene un componente ahí especial, y luego, después de la desmovilización y como parte de la política colombiana, ¿qué es más fácil en este país, en Colombia, con todo lo que eso implica? ¿Hacer la guerra o hacer la paz? Bueno, en el M19 había una frase, una definición del militante que era cuadro integral. El cuadro integral tenía que saber más o menos de todo, ¿no? Sí. Entonces, el tal intelectual no es que se pasaba en medio de libros estudiando y mirando a ver cómo daba la línea, ¿no? Se participaba en muchas cosas, ¿no? Es decir, yo tuve actividades en el tema de propaganda, en el tema internacional, pero también estuve vinculado a actividades propias de la organización, actividades propias de construcción de una propuesta político-militar, claro, ¿no? Entonces, teníamos, digamos, como esa facilidad. No éramos ni un grupo aparte, ni un espécimen raro. No. Participábamos de todos los hechos y los asumíamos como tal, como propios los hechos de la organización, así no hubiéramos estado participando directamente en ellos. Usted mamó ranchar, mamó matutino al ejercicio por la mañana en los campamentos. Todo Hubo varias oportunidades donde se hizo eso y otras cosas. Cancharinas. Una de las experiencias vividas por el M19 más particulares
fue la de los consejos verbales de guerra después de unas detenciones masivas que ocurrieron. Se reunían en una iglesia, ¿cierto?, con estos tribunales castrenses, previas torturas. Cuéntenos de eso, el momento de la tortura, cómo se vivió, el reencuentro después en la prisión o en el juicio verbal de guerra, y qué sigue después, donde la política va ganando fuerza y la búsqueda de la paz es un poco más cierta. Yo no viví directamente ese proceso, digamos, lo que fue el consejo verbal de guerra en La Picota, ¿no? Que efectivamente, como tú dices, Bruno, se convirtió en un escenario político, ¿no? Sí, a La Picota iban políticos de todos los partidos, pelambres, etcétera, etcétera, a hacer política, y los compañeros que estaban ahí hacían política, ¿no? Yo viví momentos similares en otras condiciones de detención, por supuesto de tortura, porque de esa nadie se el detenido era torturado, punto, ¿no? Entonces ahí estuvimos, pero no fue exactamente en ese escenario del Consejo de Guerra de La Picota. Bueno, le propongo que hagamos un video. Por ahí llegó un compañero suyo, tiene un cargo importante en este país, es alcalde de Bogotá, ya viene. Ese 9 de marzo de 1990, como ustedes ya vieron fragmentos, se presentó pues la dejación de armas y la desmovilización definitiva del M-19. Las armas, las fusiles, las ametralladoras M60 y .50 fueron llevadas directamente por Antonio Navarro para pillarse la vaina bien pillada a un sitio donde fueron fundidas. Esa fue la salida de la dejación de armas en ese momento. Se produjo esto en el campamento de Santo Domingo, en el Cauca, en la zona de la vereda, de la zona de Tacuelló, de recordatoria terrible con los asesinatos en Tacuelló. Y Pizarro envolvió, como lo vimos, su pistola de dotación en una bandera, firmó la paz y se echó un rollo, y esta es la memoria histórica de ese momento. Por Colombia, por la paz, dejad armas. Este momento tan histórico que está transmitiendo la cadena de la paz, cuando son exactamente las 4 de la tarde, 23 minutos aquí en Santo Domingo, Ciudadela de la Paz. Nicolás ha sido uno de los comandantes más importantes. ¡A sus puestos! Este momento supremo del país, a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran, nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Un camino de respeto hacia el conjunto del país. Que nuestras armas, de alguna manera, siempre fueron armas acogidas con respeto y con cariño por las mayorías de este país. Pero ha llegado el tiempo de dejar. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Los que temen por nuestra suerte lo hacen con motivos en común. Porque vivimos en una nación partida y desgarrada. Porque todos los que salimos de aquí sabemos que vamos a tener que enfrentar los extremismos de todos los siglos. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. Estamos empezando a ver la fe en los ojos de los hombres colombianos. Ahí. Compita, retiren de ahí, compa. Por aquí. Ahí. Semanas después, el 26 de abril, ha habido una serie de pronunciamientos últimamente en ese sentido de carácter judicial. Fue asesinado el comandante del M-19, Carlos Pizarro, en un avión de Avianca, cuando iba en su condición de candidato presidencial a una manifestación en la ciudad de Barranquilla. Un momento terrible en el cual se agudizaron las sensaciones, los sentimientos en quienes estaban cercanos al M-19 y a Pizarro, y que hubiera podido frustrar la paz. ¿Por qué no se frustró esa paz, Darío Villamizar?
Antonio, la convicción era tal que en ese momento pudimos conversar sobre eso y decir, esto sigue adelante, ¿no? Sí. Es decir, yo recuerdo muy bien el momento porque estábamos preparando una gira de Carlos Pizarro en Ecuador. Yo estaba, digamos, de avanzada, como decíamos, estaba en Ecuador y ahí me coge la noticia de la muerte. Inmediatamente me vengo para acá y lo que el Comando Superior del M-19 había decidido era que esto no se echaba para atrás. Aquí no había posibilidad de vuelta atrás. De manera que el M-19 en ese momento se reafirma en lo que se había firmado y se reafirma en los compromisos de paz. Claro. Bueno, ya llega el alcalde Petro. Había una cosa fundamental en el trasunto inicial del M-19 que era el amor, la cadena de los efectos y la certeza de la vida. Un disco muy importante, la mayoría de letras de un comandante del M-19 que se llamaba Franio Parra, más conocido como Jaguar, que era compositor y con unos músicos allá en el momento, en la década de los 80. Fue muerto perdóname que te interrumpa, fue muerto asesinado durante la negociación. Durante la negociación. De abril de 1989. De manera vil. Otro momento en el cual pues se ponía en peligro ese proceso de paz, a Franio Parra, a Jaguar. Pues bueno, ese disco que se llamó La certeza del amor, la certeza de la vida, circulaba a los años 80 de manera, claro, necesariamente clandestina, en quienes estaban cercanos al M-19 y era una especie como hilo conductor del sentimiento y de la convocatoria a través de la música colombiana. Y les hemos extraído una canción de ese disco que se llama La certeza del amor, que fue todo un homenaje a Jaime Bateman. Aquí está, antes de que entre el alcalde Gustavo Petro. Absolutamente sentida, constantemente querida. Y si en ella se da cita cantidad de afectos fuertes, el afecto de la madre, las hermanas y la amante, el calor de los amigos. Azaroso, imprevisible, solo la fuerza que sobre uno han puesto, solo la fuerza que uno ha despertado, puede salvarlo, puede salvarlo. Porque el amor es certeza, la certeza de la vida. Porque el amor es certeza, la certeza de la vida. Bueno, la certeza de la vida, la certeza del amor. Alcalde Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Antonio? ¿Qué tal? Pues bien, aquí ya en lo que estamos hoy en un especial, conmemorando, celebrando también, porque es una celebración de la paz y la democracia, 25 años de la desmovilización. Alcalde, en ese momento, hace 25 años, estaba joven, todavía está joven, pero
Está más joven, digamos. Un poquito más joven. ¿En no ha qué? pasado sino un cuarto de siglo. Solamente. ¿En qué parte de su vida y de su militancia y de su relación con el M-19 lo toma la paz? ¿Y usted cómo participa hace 25 años de ese proceso? En realidad fui un privilegiado porque el proceso comenzó meses antes que las imágenes que hemos visto. Allí ya habían pasado cerca de 8 meses de diálogos en Santo Domingo, Cauca, y antes Pizarro había llegado al Tolima, donde yo estaba, arriba de Natagaima, en una escuela, en una vereda que se llama La María, que es tierra de cabildos indígenas tolimenses. Y allí tuvimos el primer encuentro con el gobierno. Yo venía trabajando con el M-19 en el Tolima hacía un año antes. ¿Con Nicolás Erazo? Con Nicolás Erazo, que ahora está en Noruega. ¿Sabe qué hace? Perdóneme, alcalde. No lo he vuelto a ver. Es ebanista en un pueblito perdido en las montañas de Noruega. El comandante Nicolás A. Es electricista. Y ebanista, hace muebles también. Bueno, perdón, alcalde. Bajo metros de nieve. Sí. Allá al norte de Suecia una vez me encontré unos campesinos de Sucre. Que eran de la ORP, Organización Revolucionaria. También desmovilizados. Que los acusaron gravemente. Y allá también estaba Carlos Vidales, un fundador del M-19, profesor de la Universidad de Lund, que murió hace poco, hijo del poeta Luis Vidales. Sí. Tipo importantísimo. Pues estuvo él al lado de Allende, asesorando al gobierno chileno. Estuvo en Cordobazo, hasta donde me acuerdo. Estuvo antes en Argentina. Bueno, pero le desperfilamos su historia. Usted estaba en el Tolima, alcalde, con Nicolás Erazo. Sí. Entonces, en ese tiempo en el Tolima, año 89, ya veníamos trabajando la postura del M-19 hacia la paz. Considerábamos que el M-19 en medio de la guerra, sin una propuesta para el país, se aislaba, se debilitaba, y que era importante que volviera a abanderar el tema de la paz, que no lo había hecho desde el año 82, de la época de Batman, cuando le hizo una propuesta a Belisario Betancourt, que consistía en 3 puntos: tregua, amnistía general y diálogo nacional. La vieja saga del diálogo nacional desde los años 70. Eso terminó en el Palacio de Justicia bajo los tanques, esa propuesta de Batman. Y el M-19 había retornado a la guerra total, y solo para los años 88-89 empezó a discutirse de nuevo la posibilidad que le propusiéramos al país la paz. Y en el Tolima se hizo un escenario, el diálogo regional, recuerdo yo, hablábamos con todo el mundo desde las montañas. Allí llegó Pizarro y el gobierno de Barco tenía una sensación de que se podía hacer un diálogo con el M-19, y ese día, 9 de enero, 10 de enero, estaban los colombianos en fiestas todavía, Navidad, de Año Nuevo, habían pasado apenas. Ajá. Nosotros allá arriba nos reunimos con una delegación del gobierno y escribimos en un papel 3 párrafos, yo escribí el de la mitad. Un muchacho que sale ahí escribió el primer párrafo y uno del gobierno escribió el tercero. Y el titular más o menos decía: el M-19 y el gobierno nacional convocan a la nación a la paz. Un poquito más fácil que los diálogos con las FARC hoy, ¿no? 3 párrafos. Realmente los acuerdos de paz con el M-19 son 2 hojas, cada una de 3 párrafos. Donde se acuerda que hablar y llegar a una desmovilización. No, bajó Pizarro con unos acuerdos. Digamos, ¿por qué baja Pizarro a Bogotá? Porque se habían hecho 8 meses de discusiones, de mesas de trabajo en diversos temas. Allí se había planteado el tarjetón, las listas únicas por partido, el cociente, no recuerdo bien, pero que era una forma diferencial especial para lograr salir elegidos. Una serie de temas que hoy son comunes, pero que en ese momento no, porque las elecciones eran con papeleta que repartía la maquinaria política debajo de las puertas de la casa, sino con la lechona y la teja de zinc.
Entonces se hizo una reforma política, tenía que pasar por referendo, se entregó el texto acordado con el gobierno al Congreso de la República y el Congreso de la República hundió todo el referendo, el acuerdo. Los 8 meses de trabajo de Santo Domingo se perdieron. Y Pizarro bajó a la ciudad, a Bogotá, con orden de captura. Ahora en la clandestinidad en ese momento todavía no había medidas de... Porque después vinieron Navarro y Pizarro, eso es otra historia, ¿no? No, ahí. ¿Ahí? Ah, sí, tenía orden de captura, habló claro. con Virgilio Barco. Fue, creo, su última entrevista. Y se firmó otra vez un papel de 3 párrafos. El último de esos 3 párrafos decía, dado que no se pudo aprobar por el Congreso de la República la convocatoria al pueblo a un referendo para reformar políticamente el país desde el punto de vista democrático, entonces las fuerzas, el gobierno y las fuerzas que estaban allí buscarán una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí fue. Al tiempo, a los pocos días mataron a Pizarro. Alcalde Petro, mire, el tema de fondo, lo hablábamos con Darío Villamizar, ha sido del M-19 prácticamente desde las primeras de cambio, la paz y la construcción de la paz en la democracia, es decir, la democracia como norte fundamental de un proceso revolucionario y de reformas, en fin. Y hace unos años, hace 30 y pico de años, alcalde Petro, Juan Guillermo Ríos, les quiero pasar un video y hablamos de eso, le preguntaba a Jaime Bateman qué es la paz. Ahora yo se lo voy a preguntar a usted también, pero pillémonos el video de Bateman. ¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que se les que la gente tenga que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? Bueno, no, la paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo de que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque son los mismos, con las mismas, han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa, ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos. Bueno, optimismo y pesimismo. Optimismo porque estamos en un proceso de paz y pesimismo porque lo que dijo Bateman hace 33 años sobre qué es la paz, parece que sigue siendo el mismo interrogante. Digo yo, comento. ¿Usted qué opina, alcalde Petro? Sí, Bateman, decimos en el Caribe. En el Caribe, Bateman, sí. Planteaba allí el diálogo nacional. El diálogo nacional como un espacio de encuentro de fuerzas disímiles que pudieran llegar a acuerdos fundamentales. Esa palabra no se había usado en ese entonces. Pero es similar. Diálogo nacional y acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental que es el problema de la desigualdad social y la exclusión de las mayorías, en ese entonces abismales, del pueblo colombiano, de la riqueza que se producía en Colombia. Bateman lo que plantea ahí es un diálogo nacional para construir un país democrático y justo. Le llamamos a eso el proyecto democrático. Es una ruptura incluso en el pensamiento del M-19, porque el M-19 nació realmente marxista en la izquierda tradicional, de gente que venía de la FARC, incluido Bateman, Pizarro, Fayad,
Afranio Parra y gente de la ANAPO simultáneamente. Y gente de la ANAPO que estaba en el ala izquierda de la ANAPO. La ANAPO socialista. Entre esos Carlos Vidales que mencioné. Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata. Que era parlamentario y dejó su vida legal parlamentaria por irse a las montañas. También asesinado, ¿no? También asesinado. La mayoría de estas personas están asesinadas. Fuera de combate. El proyecto democrático, porque en el M-19 hay una ruptura, deja poco la tradición marxista, la izquierda tradicional, y asume un proyecto democrático, nacionalista, y allí es cuando se encuentra con el pueblo realmente, deja de ser un grupo cerrado, aparato, le decíamos nosotros, estructura político-militar. Y salta a volverse un proyecto nacional con un apoyo muy fuerte del pueblo. Por algo ganamos las elecciones de la Constituyente y en este entonces era todavía incluso más fuerte el apoyo del pueblo hacia el M-19. El proyecto democrático es la Constitución del 91. Eso que Bateman habla allí se concreta en palabras en la Constitución del 91. Y fíjese que si lo miramos a través de la historia en estos 25 años, la Constitución es la hija del proceso de paz del M-19. ¿No es la séptima papeleta, como dicen los liberales? Sí, confluye mucha gente, incluso dentro del liberalismo, el afán de pasar al neoliberalismo. Por ejemplo, que coincide con la constituyente, lo cual coincide en la misma época. ¿No? Y la Asamblea Constituyente es un sancocho, como decía Weizmann, el sancocho nacional. Y expresa el diálogo nacional y expresa esas posturas disímiles. De alguna manera han pasado 25 años también de la Constitución y se mantiene como una bandera, como un horizonte, decía Pizarro. Pero la Constitución es eso que Weizmann planteaba unos años antes como diálogo nacional y provoca después dos campos, dos escenarios que aún están por dirimirse en la política. Una reacción de las élites agrarias más retardatarias vinculadas al narcotráfico por arrasar con la Constitución. Y con la oposición. Plantearon derogarla, plantearon acabar con la UP al mismo tiempo. Constituyentes para cambiarla hacia atrás. Asesinaron completamente a la Unión Patriótica. Ya venía ese proceso desde antes de la paz del M-19. Los años de Uribe, que son los años de mayor victimización del pueblo colombiano, allí se producen, la seguridad democrática produce, entre comillas, democrática, produce 4 millones de víctimas. Nunca antes el país había tenido un escenario de victimización de la población tan grande como el reciente, y es la andanada más coherente, más fuerte, incluso con apoyo popular, que se realiza contra estas tesis de Weizmann y la Constitución del 91. Claro. Ahora hay otro campo, si me lo pone sin caer en triunfalismos que no tenemos. La Bogotá humana es una aplicación de la Constitución y por eso la invisibilizan de tal manera, por eso la agreden de tal manera, por eso destituyeron, quisieron arrasarla. Ahora la táctica fundamental es invisibilizarla en sus logros, porque Weizmann dice 400 niños mueren de hambre. Hoy Bogotá Humana, ¿no? Bogotá Humana dice ningún niño muere de hambre. En 3 años, además. Para nada, decir que yo como ayudé a editar el video se lo puse a mi papá, ya no, es una casualidad. Weizmann dice millones de desnutridos. Bogotá Humana dice se acabó la desnutrición en Bogotá. Las tasas que no muestra la prensa tradicional. Pero era esa búsqueda que desde hace décadas, incluso antes de Weizmann, el pueblo colombiano traía, y yo creo que hemos encontrado una fórmula, ya no de constitución que está ahí, sino de aplicación concreta de la Constitución en hechos
de gobierno, como decía Álvaro Fayad, ser gobierno. Sí. Ana. Alcalde, pero después de todo lo que ha pasado en el marco de su alcaldía, ataques no solamente desde los medios de comunicación que han además orquestado la opinión pública, sino además desde el establecimiento mismo, suena chistoso lo de establecimiento, desde el gobierno y procuraduría y organismos de control, ¿es posible pensar en un proceso de paz en Colombia que nos lleve al ejercicio de la política sin armas posible? Pues se dirime, se está dirimiendo. Yo no te voy a decir sí. Si la sociedad reacciona mayoritariamente en función de la paz, sí. Pero ese es un campo de batalla, es un terreno en lucha en este momento. El establecimiento no son solo funcionarios en el gobierno, el establecimiento es una articulación muy fuerte de grandes intereses económicos, algunos no legales, con el poder político. Y la paz, en cierta forma, como sucedió con la paz de hace 25 años, mueve ese terreno. Siendo el M-19 un grupo pequeño desde el punto de vista de su fuerza militar, plantear la paz y hacerla provocó una constituyente. Y una constitución que tenía un siglo, 1886, 1990, un poco más de un siglo, cayó. Solo por un proceso de paz. Y después la chatarrizaron un poquito también. Entonces, imagínense qué pasa en Colombia si la paz se vuelve total. O sea, se preservan los privilegios, las maneras de ser, las culturas políticas que han anclado este país en la premodernidad, en el feudalismo y en la barbarie. Pues mucha gente le tiene miedo a eso, y no es precisamente el campesino o el indígena o el trabajador o el habitante popular de un barrio en Kennedy o en Ciudad Bolívar. Claro. No, le tiene miedo quienes durante décadas e incluso heredando los apellidos han heredado ese sistema de maridaje entre grandes intereses económicos y poder político. Alcalde, usted me hace pensar, y le voy a pasar la pregunta a Darío. Hemos hablado aquí en las últimas semanas en el primer café de ese término un poco en boga en el sentido crítico y también optimista de descolonizar. Es decir, descolonizar el pensamiento, descolonizar la vida cotidiana de la sociedad colombiana. Ya no se trata pues ni siquiera de señalar el neocolonialismo, no, descolonizarlos la cabeza. Fue el M-19 y lo sigue siendo, Darío, a su juicio, un óvulo que se puso en el tapete de la descolonización en este país. ¿En qué sentido? En el sentido de que el M-19, digo yo, fue un movimiento, y lo sigue siendo en sus ramificaciones, sustancialmente moderno, ¿o no? ¿Cómo ve usted eso? Moderno políticamente y moderno en muchísimos aspectos. Yo creo que, en primer lugar, el M-19 no se plantea, y Gustavo lo señalaba, no se plantea públicamente como una organización marxista-leninista, ¿no? Ese era un poco el análisis interno, la confluencia de una serie de personas que provenían de distintos sectores políticos. Pues sí, había cristianos y había marxistas y había anarquistas. Anarcos, por supuesto, ¿no? Pero en ese momento esa discusión no era una discusión frente al país, ¿no? Las conferencias se discutían en los términos. Hay una expresión pública por la democracia a partir de 1978, que se va a profundizar con la situación que ya analizábamos del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay, 1978-79, las masivas violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia y la necesidad de la paz. Yo creo que eso es parte de esa modernidad política del M-19. Cuando en América Latina, y repito lo que dije hace unos minutos, cuando en América Latina había un movimiento guerrillero en crecimiento, acaban de triunfar los sandinistas, los salvadoreños estaban en las puertas de San Salvador, en ese momento el M-19 dice no es la guerra, y lo dice Jaime Bateman ante Germán Castro Caicedo, no es la guerra, es la paz es lo revolucionario. Yo creo que esa es la máxima expresión de la modernidad política en ese momento para una guerrilla. ¿Cómo usted lo de la modernidad, alcalde? No, incluso echemos filosofía. Hágale. Filósofos de la modernidad, europeos, de esos que estrellas del jet set filosófico, Habermas. Yo creo que en ese entonces ninguno del M-19 había leído a Habermas. Yo no lo había leído. No lo conocíamos.
a Deleuze y todas esas cosas. No, nada de eso, nada. Había cierta élite intelectual, pero teníamos otro tipo, digamos, de planteamiento, pero a posteriori, que dice Habermas, dice la modernidad, eso que se llama la modernidad, la democracia moderna, finalmente es un escenario de comunicación social intensa. Comunicación social entre actores diferentes que interlocutan. ¿Qué es eso? El diálogo nacional. El sancocho nacional. El sancocho nacional en otros términos. Bruno. Mire, la constituyente del 91, que significó la transformación, digamos, en términos de una carta política que le traza una nueva ruta al país, enfrentó una reglamentación neoliberal. O sea, el marco económico y el marco político, la relación Latinoamérica, Estados Unidos, la globalización, el mundo estaba en el neoliberalismo y ahí empieza una puja. En su lectura, desde la Bogotá humana que usted encabeza, ¿cómo ve esa confrontación y de qué manera eso podría ilustrar y servir no solo los diálogos de La Habana en este momento, sino el posconflicto? La Constitución salida de la constituyente, recién salida, tiene dos cuerpos. El texto estratégico, que es el Estado Social de Derecho, ese es el M19 y el liberalismo más avanzado. Y unos artículos transitorios, bastantes, que ya no son, pero en ese momento eran, que se le entregan al gobierno de César Gaviria. En mi opinión es el pacto que hace Navarro, que es la figura central en la constituyente. Hace varios pactos. Hace un pacto con Álvaro Gómez y logra una sólida mayoría. Y mete a Serpa ahí de paso. Y mete a Serpa porque nosotros nunca excluimos. La exclusión de parte de nosotros hubiera sido un concepto contrario a la democracia. Hace un pacto con los militares. Es decir, no tocamos las fuerzas militares. Y hace un pacto, además, yo pienso que pensando en la paz, ¿cierto? Una herida hacia las fuerzas militares, recién salimos de los combates, hubiera podido abrir unas heridas que hundieran la Asamblea Nacional Constituyente. Y con la herida de Pizarro asesinado, alcalde. Sí. Ese es el elemento del otro lado. ¿Sí? Recién asesinado a Pizarro. Y el tercer pacto yo pienso que es con el gobierno que estaba ahí, que es el de César Gaviria. César Gaviria, un hombre que en ese entonces es profundamente neoliberal. Y los artículos transitorios de la Constitución le permiten los instrumentos para hacer la reforma neoliberal. Y de allí una parte, digamos, de la izquierda se separa de la Constitución del 91. Ese neoliberalismo que implementó César Gaviria, ¿en qué ha terminado hoy? Porque me preguntas cómo lo veo desde Bogotá humana. Yo pienso que el neoliberalismo, cuando no hay mercado, a diferencia de Estados Unidos, Alemania, la misma Chile un poco, que es como el modelo que ellos tenían para implementar aquí en Colombia la Ley 100, cuyo oponente es Álvaro Uribe Vélez, que es neoliberal. La Ley 50, cuyo oponente es Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Que es la flexibilización laboral. César Gaviria es el presidente y Álvaro Uribe Vélez es el ponente fundamental de las leyes neoliberales que se hacen en ese periodo. Yo pienso que todo el neoliberalismo en Colombia, en una sociedad que no tiene mercado, se volvió mafia. Es lo que yo llamo el poder mafioso. Allí donde se habla falsamente de un libre mercado, vamos a poner ejemplos concretos: el aseo, el agua potable como servicios públicos. Allí lo que aparecen son poderes mafiosos capturando los servicios públicos para amasar fortunas y yo diría para lavar dólares. Entonces es un profundo fracaso el del neoliberalismo en Colombia. Cuando nosotros desprivatizamos el aseo, 18 de diciembre del 2012, no había acabado el primer año del gobierno de Bogotá humana,
se provoca la estampida contra la Bogotá humana, porque en cierta forma es un campanazo desde el gobierno popular, democrático, de acabar el neoliberalismo. ¿Sabe qué se me ocurre como concepto un poco delirante? El paraneoliberalismo. Y yo le tengo otro concepto que puede ser un poco delirante en el marco también de lo que usted estaba diciendo y retrotrayendo otra vez a Habermas. Sí. Usted decía, la paz es comunicación social y en ese sentido es posible pensar en un proceso de paz con los medios de comunicación cooptados por las élites económicas y políticas del país. Mira, la relación de Bogotá humana con los medios es dificilísima. Jodidísima. Ayer me pusieron por primera vez, apareció una periodista de Noticias 1. Hacía 3 años no veía ni uno. Nos critican, pero nunca me han entrevistado. Y apareció una al lado, estaba Mocus aquí y yo aquí. En la marcha. Puso el micrófono a Mocus. ¿Usted cree que se atrevió a siquiera mover el micrófono? O otro, ¿cierto? Cortando las imágenes, así como hacía orden, Daniel como Coronel. hacía Stalin, ¿se acuerdan? Stalin borraba los que él consideraba sus... Borró a Trotsky, lo borró allá en México, ¿no? Pues así hacen con Bogotá humana. Todos los días yo inauguro obras, todos los días, y llevo a los periodistas de todos los... Ya hay canales que no van. Oígame, alcalde, nunca sale nada de lo que... ya que nos fuimos para esos lados para terminar, porque vienen Oti Patiño y José Miguel, otras exmiembros. Pero te iba a decir, sí, claro, solo ese hecho de invisibilizar, que es un acto de violencia, ¿cierto? Porque ¿por qué invisibilizan a Bogotá humana? Porque no quieren que el pueblo colombiano sepa los logros de la Bogotá humana, porque le da mucho temor a los dueños de los medios de comunicación que una postura política como la nuestra gane la presidencia. Mire, estamos para terminar. Y así no se hace paz. Claro que no. Voy a eso. Estamos acá desde hace 15 días por lo menos debatiendo y promoviendo un debate que es de manera cortísima. Fueron y han sido los medios de comunicación colombianos, los medios del régimen, del poder económico, actores desarmados del conflicto y en consecuencia han victimizado por acción o por omisión y deben reparar en la paz esos medios. Usted ha sido una víctima también en este proceso de Bogotá humana. ¿Cómo ve usted eso? Yo pienso que tanto el periodismo como gremio, como fuerza de trabajo, como profesión, debe discutir a fondo. Periodismo es diferente a medios de comunicación, todos lo sabemos. Un medio de comunicación es una empresa que busca ganancias, si no es pública. Y esa es su razón de ser, maximizar la ganancia. Y trae un elemento perverso hacia la información, y es que solo muestra lo que vende. Y va construyendo una cultura bastante falsa de la sociedad. Y entonces un estereotipo de mujer, un estereotipo de cuñas publicitarias. Si uno se pone a mirar quiénes aparecen, no quiénes, sino qué muestra el ser humano en una cuña publicitaria, pues como estupidez, ¿no? Como si quisieran embrutecer al ser humano, que no es así como sale en las cuñas publicitarias. Es muchísimo más complejo, menos mal. Pero el periodismo tiene que discutir la paz. ¿Cuál es el papel del periodista, hombre o mujer, ante la paz? Y los medios de comunicación, como empresas, igual que las empresas de cerveza, las empresas de gaseosa, o las grandes empresas de azúcares, ahora que está en conflicto el valle geográfico del río Cauca, pues tienen que discutir qué significa una democracia en la economía. Que en el caso del negocio de la información significa aceptar actores diferentes en la información, con igual de potencia que la que hoy tienen quienes monopolizan la información. Eso no va a ser fácil, alcalde. Bueno, Darío Villamizar, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Alcalde Gustavo Petro, muy amable. Bueno. Y usted me estaba diciendo aquí, off the record, me estaba diciendo que quería oír esa canción, que es un homenaje al Flaco Bateman, canción de Afranio Parra y del disco aquel de La certeza de la vida. ¿Se la pongo? A ver cuál tiene, porque me lo voy a poner esta. Si no le gusta, usted me la manda. Mil gracias, señores, por estar acá. Vamos a una pausa con esta cancioncita llena de memoria y de nostalgia para esta gente. Para unir es el grito de batalla que retumbe en las montañas.
que retumben las montañas denunciado de la patria. Para ti no existe adiós, porque seguirás presente, sonriente cantor del sol, digno del libertador, labrador en tierra fértil. De siempre, pequeños, medianos, industriales, la clase media colombiana y los obreros. Pasa por la justicia social, por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, justos que participaron de los anteriores gobiernos, ¿cierto? El mismo doctor Morizarro, que se deje de querer a la gente, que se deje de perseguir a la gente, que se deje de torturar a la gente. Para vencer o morir, seguiremos adelante, difundiendo tu pregón. Ay, me bate Macayo, ay, me bate Macayo, ay, guerrero comandante. Ay, me bate comandante, ay, herido comandante, difundiendo tu pregón, seguiremos adelante. Ay, me bate Macayo, flaco, ay, herido comandante, difundiendo tu pregón, seguiremos adelante. ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país 2 millones de personas, 2 millones de personas. Pero por todo lo que ellos le roban a nuestro pueblo, ellos viven del trabajo y del sudor de nuestro pueblo. Medidas de moralización es cambiar el estilo de trabajo de la sociedad.